Ya estoy empezando a grabar. Ok, bueno, pues siguen entrando. Ahí vamos, 25. Disculpen, pero es que ha estado muy frío por acá, por mi casa. Y a veces me cuesta trabajo estar tan cálido como imaginan ustedes. Yo no sé cómo estén en sus casas, pero aquí ya se nubló. Estaba el sol hace unos 15 minutos, pero ya se nubló completamente. Y hará unos 2 días llovió. Llovió de esas cosas que uno no se espera en estas fechas. Pues sí llovió. Hay que organizar nuestro brindis, ¿no? El viernes nos ponemos un caballito de lo que quieran. Los que no quieran tomar, pues pueden tomar un vaso de Coca-Cola. Y aunque sea 10 minutos, brindamos. Dice Bárcenas, pero aquí es brindis jalo. Bueno, pues no es de jalar, nos vamos a ver aquí, cada quien tomará en su casa y nada más un traguito, porque muchos de ustedes, tengo entendido, van a hacer exámenes el viernes, si no mal recuerdo, y creo que no sería muy buena idea llegar todo borracho al examen. Pues no. La botella yo de paso, ya de paso. Hijo, ahí sí, pura respuesta, sí estamos de acuerdo, sí, vamos, para una mayor concentración. Ay, niños, de veras. Ahí sí, no, pero nadie me está diciendo que no, ¿eh? Todos me están, no, el trabajo en equipo, pero cuando digo vamos a echarnos un trago, ay, sí, todos están dispuestos, qué bárbaros. Ay, no, ¿quién los entiende, jóvenes? No los comprendo. Pero bueno, sí, o sea, nos echamos yo me voy a echar un caballito, no sé si de tequila o de otra cosa, pero también como yo tengo clase a las 6, pues entonces tampoco me voy a echar 4, ¿verdad? Porque si no voy a andar hablando el derecho del mar y los caballitos. Abogado que no toma es como una flor sin aroma, dice Xochitl. Bueno, ¿para qué quiere una flor sin aroma? Es de clase y seguimos brindando. No les dé clase y seguimos brindando. Sí, ándele. Ajá. ¿Cuándo no? Ajá, sí, Ayan, sí, lo que usted diga. Hasta cree. Y ya teníamos planeada la comida con Mario Rosales, pero pues se va a echar a perder porque ya ven que nos están pidiendo que no se pueden tener ya reuniones, entonces pues yo creo que lo vamos a tener hasta enero, pues yo quería pagar mi apuesta, pero en fin. Pues miren, el nivel de respuesta, ya llevo 15 mensajes y parece, parece terrible esto. Ayan Antonio, jalo, brindis, jalo, sí, jalo por 1000. Ay, Karen Adriana, des a conocer. Vaya, Reyes Ponce. Ni de no, la botella ya de paso, Dios nos da permiso, ajá. Es para una mayor concentración, es para agarrar valor, así lo hicimos en su examen. Con razón salieron como salieron. Ah, no, que ustedes salieron bien. Ah, bueno. Ah, usted nos indujo al vicio. Ándele, Bárcenas, ¿eh? Eso. Entonces, no. Ay, Dios mío. No les dé clase, seguimos, ya no lo merecen como nosotros, profe. No, pues no, pero de todos modos hay que ser incluyente. Pero híjole, pero no, pero respondieron luego, qué bárbaros. Hoy era mi brindis en la escuela con los maestros, pero como tengo que darles clase a ustedes, pues ni modo, la profesionalidad, el profesionalismo primero. Ok, está grabándose, ¿eh? Así que todo lo que pusieron está grabando y ya lo repetí al aire. Así que cuando lo vean sus papás van a decir, ay, bola de borrachos. Era, profe.
Ay, Dios mío. Nada de cancelarnos era. Ay, Dios mío. No, pues están geniales ustedes. Bueno, a ver, vamos a ver. Es esta. Muy bien. Miren, nada más dije trago y hasta todos prendieron sus cámaras. Híjole, de veras. Ay, Dios mío. Bueno, me acompañan aquí. Rayón, Pasarán. Nada más que Pasarán ya le dio vergüenza y mejor se fue. Ok, y Musiño. Ok. Aquí estoy, profesor. Bueno, pues qué bueno, no se vaya. Ok, déjenme abrir esto grande. Ahí está. Bueno, los voy a pasar para acá. Si sienten algo raro, es la flecha. Ok. El dominio espacial del derecho internacional público, segunda parte. Bueno, en primera, nosotros tenemos que irnos al derecho del mar. En alguna parte de la introducción, cuando hablamos de los autores, eh, hay una situación en la cual se dice el derecho del mar, creo que es una cita que está al inicio del capítulo, el derecho del mar es en realidad la historia del derecho internacional público. Y cómo si no, si después de la guerra, uno de los acontecimientos que más importancia le dio el derecho internacional público fue precisamente la libertad de los mares. Porque los mares, pues bueno, es una extensión de agua que está bajo una situación muy, muy difícil de explicar. Y entonces, precisamente, nosotros desde que el hombre se volvió, el chango se volvió hombre y empezó tropezándose con un tronco y se fue río arriba, entonces el hombre navega. Y la navegación, casi como el comercio, casi como comunicarse, como amar, es una cosa intrínseca en la naturaleza del hombre. Entonces, vamos a tener que irnos hasta las antiguas culturas. Nos dice el Código de Hammurabi que ya había en los 400 casos que ya describe el Código de Hammurabi, había indicios de actos de navegación. Los griegos nos dejaron instituciones como la Lex Rodia de Jactum o el Foenus Nauticum. La Lex Rodia de Jactum es lo que actualmente se conoce como la echazón, es decir, para salvar la aventura marítima, el capitán del barco, que muchas veces era el armador a sí mismo, pues rompía el barco, sacaba la mercancía que pudiera ayudar a evitar que el barco se hundiera para salvar la aventura marítima. Y eso le llamaron los griegos la Lex Rodia de Jactum. Y el Foenus Nauticum es una institución que estuvo prácticamente en el derecho de la navegación durante bastante tiempo, que se llamó el préstamo a la gruesa aventura. ¿Qué significaba? Yo quería navegar, pero no tenía dinero, iba con un prestamista, este prestamista me decía, te voy a hacer un préstamo a la gruesa, y entonces lo que sucedía era que yo tenía dinero para aventarme a navegar, me ponía a navegar, y si por alguna razón se perdía la aventura marítima, o sea, nos hundíamos, yo regresaba al pueblo, si es que lograba sobrevivir, y entonces el préstamo se perdía. Pero si la navegación tenía éxito, lo que iba a suceder es que yo le tenía que pagar el préstamo a la persona que me lo hizo y aparte le tenía que pagar un premio. Generalmente el premio sí era lo que era de escándalo y ese préstamo La Gruesa Aventura se quitó desde hace ya algunos ayeres porque se convirtió en un préstamo usurario, es decir, se prestaba para grandes fraudes, para grandes anatocismos y por ejemplo, uno de los antecedentes del préstamo La Gruesa lo tenemos en una obra de Shakespeare. Shakespeare hizo El Mercader de Venecia. Y si alguien, hay una película por ahí con Al Pacino que es muy buena, pero si alguien no ha leído El Mercader de Venecia, esa es una materia obligada para todo abogado porque la obra tiene un proceso de juicio y que deberíamos de entenderlo porque es una maniobra legal muy interesante la que pasa ahí. Pero bueno, no les voy a contar la historia, si ustedes quieren leerlo, les recomiendo que lo lean. El Mercader de Venecia de Shakespeare. Se lo hacen, lo leen como en 2 horas porque es una obra de teatro y la verdad es que es muy, muy, muy interesante. Así las cosas,
tenemos que pasar a donde se empezó a generar el derecho, a Roma. Y para los romanos el mar no se encontraba en el comercio, pues era un bien común para todos los hombres, o res communis omnium. Decía Ulpiano, el mar por su naturaleza debía estar abierto a todos. Celso decía, equiparándolo al aire, es una cosa común a toda la humanidad. Los romanos, entonces, no consideraban que hubiera posibilidades de que el mar fuera apropiable. Sin embargo, por ahí no faltará quien me diga, oiga, pero si los romanos decían del mar Mediterráneo Mare Nostrum, ¿por qué ellos se apropiaban del derecho del mar Mediterráneo? Porque le decían Mare Nostrum. Bueno, aquí hay una cuestión. Ellos decían que era Mare Nostrum porque estaban rodeados de todos los pueblos bajo la égida romana, es decir, todos los pueblos que rodeaban el mar Mediterráneo eran romanos prácticamente, y ellos no hablaban de Mare Nostrum, sino hablaban de mar de los romanos y de todos los pueblos que estaban controlados por ellos. De tal manera que cuando ellos decían Mare Nostrum no lo hacían en una situación de propiedad, sino lo hacían como en una especie de explicación de que todo el imperio romano rodeaba el mar y por lo tanto todo el mar era Mare Nostrum. Y además me pueden decir, oiga, pero los romanos tenían una gran flota marítima, sí, pero ¿por qué tenían una guardia tan fuerte en materia marítima? Ah, porque el Mediterráneo era atacado continuamente por piratas. Y desde esos momentos Roma tenía que proteger al imperio. Por eso tenía que tener barcos como los que ustedes en algún momento, si vieron la película de Ben-Hur, o Ben-Hur, se dice que es Ben-Hur, pero bueno, donde meten a los esclavos a mover los remos, pues eso es una muestra de la capacidad que tenían los romanos para dominar el mar Mediterráneo. Ahora bien, en la Edad Media tenemos elementos muy interesantes. Por ejemplo, Bartolo de Sasso Ferrato, viejo amigo de nosotros, nos dice que el régimen romano del mar se contraponía con los criterios de protección de los soberanos. Él decía, realmente eso es una situación que golpea mucho a los pueblos gobernados por monarcas, principalmente porque todo monarca debe tener una franja de protección que lo ayude a evitar los peligros que vienen del mar. Y entonces, bajo esas condiciones, Bartolo de Sassoferrato habló de una franja de protección en el mar para que el soberano estuviera protegido equivalente a lo que navegara un buque en 3 días de navegación. Hay que hablar de los días de navegación. Los días de navegación es lo que hacía un barco de vela navegando durante 3 días para poder decir, bueno, el monarca tenía 3 días de protección. O sea, técnicamente, lo que avanzaba un barco de vela en 3 días era equivalente a 100 millas náuticas. Y él consideraba que eso debía ser la franja de protección que deberían de tener los monarcas. Este criterio de las 100 millas o los 3 días de la navegación, pues lo único que ocasionó es que con Bartolo Sassoferrato los venecianos reclamaran la propiedad exclusiva sobre el mar Adriático. El mar Adriático era para los venecianos uno de sus dominios más importantes. Y por ejemplo, cada 21 de marzo que se celebraba el ascenso de la primavera, pues el Dux de Venecia se montaba en su Bucentauro, que era una galera muy lujosa, llegaba al centro del mar Asiático, aventaba una corona de flores y con un anillo de oro y decía, desposamos te, oh maris insigni de veri perpetuic domini. O sea, te desposamos mar en señal de nuestro dominio perpetuo. Imagínense nada más, se casaban con el mar. Eso no lo hacía cualquier pueblo, pues no, los hacían los venecianos. Y, por ejemplo, los genoveses, que también tenían un dominio muy fuerte sobre el mar Ligurio, pues también reclamaron la soberanía sobre ese mar, de tal manera que pues ahí hay una historia media chusca. Resulta ser que una infanta de España se iba a casar con el rey de Hungría y resulta ser que los tenía que pasar el buque español por el mar Ligurio. Y entonces les hacen frente a los barcos genoveses y entonces le dicen, no pasas.
No, pero es que tengo que llevar a la infanta, se va a casar con el rey de Hungría. No pasas, y si vas a pasar, tienes que bajar tu bandera porque este es territorio veneciano. Y entonces, entre sí paso, no paso, sí paso, no paso, sí paso, no paso, 3 meses se tardó la pobre infanta española en el navío español que no, que no dejaban pasar los genoveses para llegar a la costa de Hungría. ¿Qué fue lo que se resolvió? 3 meses después se llegó al arreglo de que se bajaba la infanta española del barco español, se iba en el barco genovés y el barco genovés se comprometía a dejarla en tierra para que pudiera trasladarse a Hungría y poder obtener, contraer nupcias. Técnicamente, nosotros entendemos entonces que la importancia de estas 100 millas de navegación, pues eran muy importantes. Y por lo tanto, los príncipes decían, pues si eso es lo que dicen los grandes juristas, pues eso es lo que debemos de tomar. Así las cosas, también Bartolomé Caepolla sostenía que el mar era posible adquirirlo por prescripción, que como lo vimos en la unidad pasada, era una de las tantas formas de adquirir territorio. Y entonces, nosotros entre estos 100 millas de navegación y la posición de Caepolla, de que el mar se podía adquirir por prescripción, entonces se generaron grandes problemas, principalmente por algunos mares. Por ejemplo, los suecos y los daneses alegaban soberanía sobre el mar Báltico y los propios ingleses decían que nadie podía pasar por el mar del norte porque ellos iban a ser los que iban a tener la propiedad de esa zona llamada Mar del Norte. Otro acontecimiento muy importante es que en 12 de octubre de 1492 se descubre América por Cristóbal Colón. Descubrir América es un decir, nosotros en los últimos años hemos hablado del encuentro de los dos mundos, se ha hablado de muchas cosas, pero sí se queda claro que pues seguramente los vikingos fueron los primeros que tocaron tierras americanas. Tan es así que, por ejemplo, en México tenemos la figura de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, para que ustedes lo puedan entender, era una persona blanca, de cabello rojo, como el sol, así le ponían los pueblos indígenas, que llegó del oriente, el mar, y cuando tuvo problemas con los sacerdotes de los toltecas, principalmente de ahí deriva el mito de Quetzalcóatl, se regresó a la costa oriental y dijo, regresaré. Ya no regresó, pero por ahí se fue, o sea, hizo una barcaza y se fue haciendo una balsa para ver si lograba regresar a Europa. Pero una persona blanca de pelo rojo, ¿qué nos quiere decir? Seguramente vikingo. Y los vikingos tal vez fueron los primeros que tocaron tierras americanas antes de Colón. Sin embargo, oficialmente, pues Colón fue el que llegó a tierras americanas, lo cual también tiene mucho que decir. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que Colón nunca supo que había encontrado un nuevo continente. Fue hasta mucho tiempo después que Américo Vespucio, un cartógrafo, pasando por las costas del continente descubierto por Colón, dice, es un continente completo, no son las Indias orientales. Y entonces lo que dicen a final de cuentas es, no le podemos llamar Colombia porque Colón cayó en desgracia con los reyes españoles, lo metieron a la cárcel por administración ruinosa y técnicamente salió de la cárcel para morirse en su casa pobre, desdichado, ¿no? Y entonces Américo Vespucio, que fue el que descubrió que era un continente, pues por esa mera casualidad se llama América, con todas las consecuencias que pueda tener. Por ejemplo, llamarles equipillos con ese nombre, así, cosas parecidas, ya saben. Entonces, la situación de luego protestar, sí, pues es un equipillo, ¿qué quieren que les diga? Equipos grandes, Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Liverpool, Manchester United, pero pues el América, pues por Dios. Bueno, a final de cuentas, y siguen, miren, ya, hombre, ya se les eliminó, ya ni modo.
Pues, ¿qué quieren que les diga? Los eliminaron las Chivas, peor tantito. Luego la reacción, todos están protestando. Bueno, ahí después veré eso. Ok, bueno, el Papa Alejandro VI dicta dos bulas, el 3 y el 4 de mayo de 1493. Si alguien no entiende las bulas eran como mandamientos de los papas. Y las bulas del 3 y 4 de mayo de 1493, prácticamente un año después de que se descubrieron los continentes por Cristóbal Colón, la iglesia hace una que es muy controvertida. La intercátedra, también algunos lo manejan como intercuetera. En esta bula, el Papa es cuando divide al mundo a partir de la línea de Azores y declara que los territorios encontrados al este de dicha línea son para Portugal, principalmente Asia, África, y los territorios encontrados hacia el oeste, que era hacia donde planteaba Colón que iba a encontrar las Indias Orientales, en virtud de que el planeta era redondo, se podían considerar como dominios de los españoles. Obviamente, aquí el punto de partida es que los pueblos que antes estaban bajo el control en muchas ocasiones del Papa, muchos tomaron esto como una orden de Dios y entonces ya no quisieron discutirla, pero obviamente hubo mucha gente que sí la discutió en esta orden. Y la Divinis Redemptoris Inseritas, que no era otra cosa más que la obligación que tenían los reyes de España y de Portugal de convertir a los naturales de esos territorios al catolicismo. ¿Esto qué quiere decir? Por eso somos tan religiosos y piadosos de la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, porque nosotros nos obligaron a ser católicos y pues esa era la obligación que tenían los reyes españoles. Por eso, entre las personas que vinieron aquí a la conquista, pues hubo padres y pues qué casualidad que prácticamente 2 años después de que 2 o 1 año después de que se conquistó la México Tenochtitlan, pues ya se había aparecido la Virgen de Guadalupe. ¿Y a quién se le aparece? Pues a un pobre indito que andaba por ahí. Y entonces eso sirvió como un sinónimo de que debían de ser manejados hacia el catolicismo. Esa es la situación real. Bueno, pero la intercátedra tuvo su importancia porque de aquí se va a generar muchas discusiones por parte de mucha gente en materia del derecho del mar. Por ejemplo, aquí se generó la batalla libresca, aunque la batalla libresca en realidad empieza Hugo Grocio. Pero ¿por qué tomamos los libros de Francisco de Vitoria como reelecciones o el de Fernando Vázquez de Menchaca? Creo que lo discutimos cuando hablamos de los autores. Hugo Grocio fue un gran sistematizador del derecho. Los Francisco de Vitoria y Fernando Vázquez de Menchaca jamás sabían que estaban hablando de derecho internacional por lo menos. Y entonces todas las obras las copió Hugo Grocio, las sistematizó y entonces él le dio al derecho internacional una visión completamente ya de derecho, ya de una situación o una materia eminentemente jurídica, pero mientras le copió a Francisco de Vitoria, que en sus reelecciones es el primero que dice, ¿el Papa tiene derecho para partir el mundo? ¿El Papa puede partir el mundo? O sea, obviamente, eso es una pregunta que pues ahorita no la podemos hacer hasta de risa, pero en ese momento, imagínense, era un fraile, un padre, un sacerdote, que daba clases en la Universidad de Salamanca, el cual hace esa pregunta, y es una pregunta de fuego. Si no le hubiera gustado bien la respuesta al Papa o a algún sacerdote de la Santa Inquisición, Francisco de Vitoria hubiera sido muerto prácticamente en leña verde. Sin embargo, aquí en las situaciones, por eso muchas veces digo, son hombres que se adelantaron mucho a su época, pero que a final de cuentas tuvieron que caer en el redil. Entonces, pues si les hago del cuento corto, Francisco de Vitoria dice, los españoles no tenían que ir a América a conquistar, porque los aztecas eran señores en ese terreno. El Papa no tenía derecho de hacer absolutamente nada relacionado
con la división del mundo, porque si el mundo que es de Dios quisiera que Dios que fuera dividido, hubiera bajado él a dividirlo, no se lo hubiera dejado al Papa. El Papa solamente es un vicario, pero pues el punto es que después de mucho razonamiento que podría considerarse que es adelantado a su época, termina diciendo Francisco de Vitoria, bueno, pero está bien que cristianicen a los pobres naturales, porque ellos comen cosas que no deben de comer, comen carne humana, son unas personas con principios muy bajo la doctrina cristiana, obviamente. Obviamente para los españoles, también más bien para los aztecas, pues lo que decían no era malo, porque a final de cuentas nuestra visión de la vida está basada en sangre y está basada en muerte. Y ellos no consideraban que la muerte fuera el fin de todo, como lo maneja la doctrina cristiana. Pero pues sí se comía carne de esclavos, sí se comía. El famoso pozole que ustedes degustan en fechas de fiestas patrias, pues se hacía con pierna de esclavo, muy rica, ¿sí? Y después los españoles, cuando llegaron a México, pues les ocurrió que, pues, ¿cómo que pierna de esclavo? Pues hay que usar la carne que más se parezca a la humana. ¿Y cuál es la carne que más se parece a la humana? Pues sí, la de cochinito. Por eso se hace con cochinito. O sea, que el sabor debe ser muy similar a lo que degustaban los pobres aztecas con la pierna de esclavo, pero a final de cuentas, el guiso no se tiró a la basura, nada más se cambiaron algunos ingredientes. Bajo estas condiciones, Francisco de Vitoria, pues a final de cuentas terminó diciendo, es beneficiosa para estas personas la cristianización. Fernando Vázquez de Menchaca fue un poco más estricto en cuanto a la forma de ver las cosas en el mundo, y él dijo, en verdad es que yo no entiendo cómo viene el Papa a dividir el mar, cuando el mar no es de nadie. El mar debe ser libre. El mar no es una cosa que se pueda uno apropiar de ella, sino él decía que el mar era un jus communicationis, no era un derecho de comunicación, sino no era en este sentido un medio de comunicación, era una forma por la cual los pueblos podían conectarse, y bajo esa condición pues decía, pues es una absoluta tontería que un papa pueda decir que la mitad del mundo es para un país y la mitad del mundo es para otro. Y ese es el punto de vista de Francisco de Vitoria, el cual Hugo Grocio en De Jure Prede, o del derecho de presa, en su libro, porque acuérdense que sacaron un capítulo como un libro separado del otro, que se le llamó Di Mare Liberum, o del mar libre. Ahí es donde él expone y dedica el libro principalmente a tres personajes de la época. Al Papa, el Papa dice, pues es que tú no puedes estar repartiendo las cosas. Si las cosas son de Dios, que venga Dios y que las reparta, pero tú, ¿qué? ¿Tú cómo vas a poder repartir? Dos, el rey de Inglaterra. Tú no tienes derecho de andar pidiendo tributos a los barcos que tripulan, que navegan por el Mar del Norte, porque no es tu mar. Es que es por prescripción, no es cierto, eso no existe. Ay, es que son las 100 millas náuticas de Bartolo. No, no es por eso. Los mares deben de estar abiertos a que todos los barcos naveguen. Y por último, contra Portugal, porque el rey de Portugal tomó la bula papal intercatera o intercátedra para poder decir es que todos los territorios que se encuentren en el sureste asiático son míos. Y eso ocasionó la batalla libresca. ¿Qué quiere decir la batalla libresca? Libros que contestaban los libros de otros, y por ejemplo, no estoy siendo limitativo, fueron muchos libros a lo largo de todos esos años, pero por ejemplo, John Selden, inglés, que se imaginarán a favor de quién estaba, en efecto, del rey inglés, escribe un libro que se llama Di Mare Clausum, o Mare Clausum, o sea, mar cerrado, en donde justifica que el rey de Inglaterra tiene derecho a cobrar tributo sobre los barcos que naveguen en el Mar del Norte. Fray Serafín de Freitas, que era un fraile portugués, escribe Di Justo Imperium Lusitanorum in Asiatico,
Esto significa del justo imperio lusitano, acuérdense que a los portugueses también se llaman lusitanos, in asiático. Y así como esos, podemos hablar de que hubo libros a favor, libros en contra, libros justificando, libros no justificando, hasta que llega un autor que también lo vimos como clásico del derecho internacional, Cornelius van Winkelried, que en su libro Di Dominio Maris Dissertatio, él acaba con la batalla libresca diciendo, si bien es cierto el mar es libre, no debe ser apropiado por un estado en particular, también es cierto que el rey necesita una franja de protección que le permita tener una especie de apoyo, una barrera que le permita tener seguridad contra los ataques que vienen del mar. Y entonces fija esa franja de protección en lo que nosotros conocemos como la teoría de la bala de cañón. Es decir, el poder de las armas iba a determinar esa franja y lo que íbamos a encontrar es que un cañón disparado desde la playa, su avance podía considerarse en 3 millas. Bajo esa concepción, la franja de protección que establecía el señor Cornelius van Winkelried como franja de protección para el monarca debían de ser 3 millas, no las 100 que establecía Bartolo de Sasso Ferrato. Esa es la terminación de la batalla libresca. ¿Ok? Muy bien. Pues ya estamos sobre tiempo, así que voy a tener que parar aquí. Voy a liberar esto. Voy a dejar de compartir. Ok, ya está. Bueno, a ver, vamos a ver. A ver. Bueno, estos son los de los tragos. Esto es lo de los tragos. Dice, ¿puede repetir cómo se originó ese mito de Quetzalcóatl? Se trabó un poco. Bueno, los toltecas hablaban de un semidios que llegó del este por las costas de Veracruz, que llegó más adentro, seguramente a la plana, al lugar donde está Tula, que es en Hidalgo, y que ahí estuvo varios años. Era una persona blanca, de cabello rojo, de barba roja, y entonces esa persona les impidió que se hicieran sacrificios humanos. Por eso entró en contradicción con los sacerdotes toltecas. Y al no tener mayor opción, porque vio que los sacerdotes toltecas querían voltearle al pueblo, entonces él preparó todo y de pronto se fue hacia la costa otra vez del este, hacia la zona de Veracruz, y dijo, volveré. Y se fue. ¿Qué habrá pasado con él? No lo sé. Seguramente, pues a lo mejor llegó a Europa o igual nunca llegó, pero el problema es que, acuérdense ustedes que Moctezuma, que fue el emperador que se encontraba rigiendo en Tenochtitlan, pues de pronto le dicen que hay hombres blancos y sobre todo había un Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado yo lo podría comparar un poquito con Piqué, si conocen al futbolista del Barcelona, así grandote, pelirrojo, blanco, cuando suda se pone rojo. Ahí le pusieron Tonatiuh precisamente porque decían, parece que su cara resplandece como el sol. Bueno, por eso Tonatiuh significa eso. Y entonces, pues el mito de Quetzalcóatl, que dijo que algún día regresaría, pues empieza a convertir en una situación de miedo para los aztecas y pues fue una de las causas más terribles que tuvo que enfrentar el pueblo azteca porque no sabían si en realidad era Quetzalcóatl el que había regresado. Pero bueno, esa es la historia que cuentan los mitos. Esa es la situación. Real Madrid, el rey de Europa, vamos por la 14, Juárez Tejeda. Hayan Antón, es duda, pues no sé. Yo pensé que eran los de la América que luego estaban ahí poniendo cosas. Vamos a ver qué más viene aquí. Ese mito es el de Acatl Topilzin, ¿no? Que lo hicieron sacerdote. Yo lo entiendo como el de Quetzalcóatl, mi amigo. Ese mito de Acatl Pilsin, pues si me lo explica, a lo mejor tienen los mismos orígenes, pero puede ser una prueba más de que Colón no fue el primero que llegó, él no fue el primer europeo
que llegó a América. Y si vamos a esa, pues que lo llevaron a Tula a gobernar, pues se supone que es el mito de Quetzalcóatl. Pero, por ejemplo, ahorita en Historic Channel, están haciendo una serie sobre los caballeros templarios y que hubo a lo mejor la posibilidad de que caballeros templarios hayan llegado a América. Eso es lo que dice Story Channel. Ustedes creen en Story Channel todo lo que dice, pues a veces hay cosas interesantes que pueden ser ciertas, pero hay veces que a veces avientan unas cosas que no deben de ser. Pero bueno, a final de cuentas, yo tengo entendido que el mito de Quetzalcóatl en Tula es que se contrapuso no se fueron a gobernar, no fue gobernado por ellos, sino que se antepuso, que pidió que no hicieran más sacrificios humanos y a final de cuentas ya no recibió la presión, ya no resistió la presión de los sacerdotes y entonces se tuvo que regresar a las costas de Veracruz y de ahí zarpó hacia lo que se considera que pudo haber sido Europa, pero que dijo que volvería. Eso es la parte más interesante del asunto y que pues hasta que llegaron los españoles, eso de que volveré, pues parecía más una frase de película que otra cosa. Pero bueno, esa es la situación allá. ¿Por qué Filipinas fue de España si eso le correspondía a Portugal de acuerdo con las bulas papales? Eso sí tiene una explicación. Filipinas había sido encontrada por españoles antes de las bulas papales. O sea, ya Filipinas ya figuraba como un territorio español antes de las bulas papales. Claro, el territorio más importante que tenían los portugueses en Asia, pues eran más terrenos continentales. Por ejemplo, ellos antes de los ingleses llegaron a tener la posesión de la India y de toda la península malaya antes de los franceses. Técnicamente los franceses les quitaron esas tierras y la India se la quitaron los ingleses a los portugueses. Y ellos se quedaron prácticamente sin nada. Pero bueno, esa es la situación. Dice, en History Channel todos creen que todos pasan los aliens. Pues sí, hay parte de eso, pero hay unas cuestiones que sí son ciertas. O sea, si lo razona usted bien, por ejemplo, las pirámides de Egipto, ¿cómo las hicieron los egipcios? No me diga que con muchos esclavos, porque en el mundo no había tanta gente. Entonces hay cosas que en uno no tiene explicación. Yo no he ido a Egipto, la verdad, yo tengo que ser sincero, no he ido a Egipto, pero las personas que han ido, que son mis amigos, me dicen, no, es que esas cosas no las hicieron los humanos, eso lo hicieron en otro lado. Pero, pero, sí, efectivamente, como dice Musiño, pues ahí en History Channel todos dicen que son extraterrestres, ¿no? Los mayas son extraterrestres porque como supieron todo lo de los eclipses y la investigación de la Vía Láctea, para saber. Aquí sí, para saber cómo le vamos a hacer. Dice Bárcenas, las ovnis las hicieron, pues tal vez sí, tal vez no, quién sabe. Eso será uno de los misterios que nos llevaremos en todo el desarrollo humano de la humanidad, no sabemos qué puede ser. A ver, dice, yo lo conozco de esta forma, esta es la encarnación de Quetzalcóatl, era la encarnación de Quetzalcóatl, bueno, pues ahí coincidimos. Lo hicieron sacerdote en Tula, se decía que estaba en contra de los sacrificios humanos, y que tuvo ciertos adeptos, pero pues así como sacerdote, los demás sacerdotes temiendo su influencia y poder le tienen una trampa. Decepcionado se decide partir de una estrella de fuego y otra que dice que transformó serpientes en balsa. Bueno, pues debe haber sido una balsa, o sea, ahí sí, y seguramente con fuego porque ellos ya controlaban el fuego. Esta historia deja la brecha de tiene que regresar y lo demás ya es historia. Bueno, pues no estamos hablando de cosas muy distintas, Ayan. Así que pues le agradezco la aclaración, sin embargo no estamos hablando de cosas muy distintas. Bueno, pues a final de cuentas, esa es la primera parte del derecho del mar. El viernes tomaremos una segunda parte, pero ya estaremos entrando al convenio y creo que en una o dos clases de enero ya serán para terminar el